Ok, continuamos con nuestras relaciones. Ya que están aquí, vamos a darle clic en guardar y cerramos nuestra relación. Entonces, ya tenemos nuestras tablas relacionadas. Ahora vamos a hacer el llenado y vamos a hacer la practicidad del llenado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a llenar alumno con nuestros datos, pero fíjense bien, vamos a llegar en una parte donde nos va a pedir el estado, que por default tiene un 0 porque es numérico, recordamos. Pero si yo quiero ponerle que es el municipio de Chalco, en el Estado de México, me está pidiendo una clave del estado, en este caso del Estado de México. Yo no sé cuál es su clave. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues abrir la tabla de estados y ver el catálogo donde está el Estado de México y resulta que la clave sería 15 para Estado de México. Entonces, aquí en alumno, en estado, tendría que poner 15, pero es poco funcional y práctico estar abriendo los catálogos o las tablas dependientes para que yo vea cuáles son sus claves. Al igual con tutor, por ejemplo, si tengo un tutor, tengo que saber cuál es el tutor que le corresponde a X alumno y tendría que saber la clave del padre o del tutor de ese alumno. Entonces, también es poco práctico estar cambiando para ver los datos que hay en una tabla, que yo dependo de esas tablas para obtener la información, para poder llenar alumno. Entonces, vamos a hacer la siguiente práctica, que es el llenado de datos con el uso con la búsqueda de información usando cuadros combinados. Entonces, vámonos a la tabla de alumno, vista diseño, y nos vamos primero al campo clave tutor. Clave tutor, nos vamos a ir a búsqueda, y en búsqueda, fíjense bien que dice cuadro de texto. Vamos a darle clic en la flechita aquí al final y vamos a darle clic en cuadro combinado. Nos dice que voy a insertar un cuadro combinado y que el origen de esos datos, de los datos que va a mostrar el cuadro combinado, vienen de una tabla consulta. Lo voy a dejar así. El origen de la fila, estos datos vienen de una tabla, es decir, la clave tutor, la información que va a mostrar va a venir de la tabla por lógica de tutor, es decir, que la clave tutor está en la tabla tutor. Columna dependiente. La columna dependiente es la que va a quedar almacenada, el dato de donde voy a obtener el dato. El campo, la columna dependiente es la columna 1. Vean, si me voy a tutor, quiere decir que la columna 1, que es esta, es el dato que yo requiero para relacionar mi información. Entonces, por eso la columna dependiente es la 1. ¿Ok? Me regreso a donde estábamos en alumno. Y siguientes, entonces lo vamos a dejar en 1. Casi siempre es 1. Donde dice número de columnas, es el número de columnas que quiero ver cuando yo desplace el cuadro combinado. Es decir, si en tutor quiero ver la clave del tutor, el apellido paterno, materno y nombre, pues tengo que decir, por en ese caso, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 5 columnas, pero lo que voy a hacer para practicidad no me interesa ver el CURP, me interesa ver la clave del tutor, el apellido, paterno, materno y nombres. Entonces voy a ponerle que quiero ver 4. Ya después recordamos cómo mover de posición. Por ejemplo, curve la voy a poner después del nombre. Eso ya lo vimos en la vista de diseño y lo que voy a hacer posteriormente. Entonces, de entrada voy a necesitar 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces me voy a alumno y le digo que voy a ocupar o que quiero visualizar 4 columnas. Y donde dice ancho de columnas, le voy a poner el tamaño del ancho de columna que quiero ver. Voy a ponerle 1, que significa 1 centímetro, coma, 2 centímetros para la siguiente columna, coma, 2 centímetros para la tercera columna y coma, 2 para la cuarta columna. Son 1 centímetro para la primera, 2 centímetros para las demás. Le damos clic afuera y vean que ya completó los datos que necesitaba esa propiedad. Bien, vamos a hacer lo mismo con el campo estado. Estado igual búsqueda, cuadro combinado, viene de una tabla consulta. Obviamente los datos de estado vienen de la tabla, clic, donde dice la tabla estados. De ahí voy a sacar la información. De igual manera, la columna dependiente es 1. Aquí está, la columna dependiente es 1. Y quiero ver de estados la columna clave y nombre. Entonces voy a necesitar 2 columnas. Voy a alumno y le digo que número de columnas quiero ver 2. En ancho de columnas,
como la clave es poquito, 1 centímetro, coma, y como el nombre es más grande, voy a ponerle 2 centímetros. Perfecto, ya quedó 1 y 2 centímetros. Espero hasta aquí todo se vaya entendiendo. Siguiente, vamos a hacer lo mismo con grupo, porque también grupo proviene de otra tabla que se llama grupo, ¿no? Entonces, en alumno, regreso, grupo, búsqueda, clic aquí, cuadro combinado. También viene una tabla, la tabla donde voy a sacar los grupos es precisamente de la tabla de grupo. Quiero lo mismo de la tabla grupo, quiero su clave y su nombre. Entonces, voy a necesitar la columna dependiente, repito, es 1, y en número de columnas voy a necesitar 2. En ancho de columnas voy a poner 1 centímetro, 2 centímetros. Ok, hasta aquí ya terminé de crear un campo de búsqueda que va a mostrarme la información de otras tablas, utilizando un cuadro combinado. Bien, vamos a guardar y nos vamos a la vista ver, ficha de vista hoja de datos. Y ya tenemos aquí nuestra información. Antes de llenar, como hice cuadros combinados, es importante saber que para alumno yo necesito tener datos en estados, porque de aquí voy a obtener datos para llenar alumno. Y si está llena. En grupo, si yo abro el grupo, fíjense que está vacía, entonces no me sirve para llenar alumno, me va a pedir un dato y no hay datos que me esté mostrando en la tabla de grupo. Entonces es importante que yo llene primero las tablas de las cuales voy a depender de esa información. Entonces vamos a llenar, por ejemplo, unos dos grupos. Vamos a ponerle que el grupo 1.1, vamos a hacer algo como lo que tenemos en la EPO. Entonces, semestre, el grupo 1.1 corresponde al semestre 1. Vamos a crear 1.2, también corresponde al semestre 1. 1.3 también corresponde al semestre 1. 1.4 también corresponde al semestre de 1. Y por ejemplo, vamos a pasar al siguiente, 2.1, que sería el subsecuente, corresponde al semestre 12. Así sucesivamente, vamos a llenar hasta el grupo 6.4. ¿Ok? Entonces, esa es una tarea que les toca a ustedes. Si estás viendo el video, esta indicación es para que llenes la tabla de grupo del 1.1 hasta el 6.4. Bien, ya tenemos datos en grupo. Ahora sí, en tutor corroboramos que también vamos a necesitar datos de tutor. Sí, por lo menos tengo un registro. Con eso lo podemos empezar a llenar. Vámonos a la tabla de alumno y vamos a llenar la información. Voy a poner datos al azar. La verdad es que ustedes no lo hagan ahí, háganlo un poquito realista. Yo voy a poner datos al azar. Recordamos que aquí solamente nos permiten 19 dígitos. El apellido, por ejemplo, Carvajal Hernández Pedro. Fecha de nacimiento lo podemos llenar con el calendario o más fácil, como ustedes se acomoden, el 10 de enero del 2000. Recordemos que tenemos el formato fecha corta, calle y número, X, colonia, también centro, código postal 56600, municipio de Chalco. Y vean, por ejemplo, en estado, aquí es la magia de lo que acabamos de hacer. Fíjense bien. En estado vamos a hacer un poquito más amplio esto, como en Excel. En estado le doy clic y ya me apareció este cuadrito combinado, esta flechita para mostrar un cuadro combinado, es un cuadro de lista, parecido. Le damos clic y vean que te salen los datos que están en la tabla de estados. Esta misma información lo estoy viendo de manera práctica aquí con este cuadro combinado. Para eso fue lo que creamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, Chalco pertenece al Estado de México. Entonces, le doy clic a Estado de México y vean que no se va a quedar el nombre, se va a quedar el campo de clave. Listo, ahí se quedó que el Estado 15, si yo le doy clic, corresponde al Estado de México. Sexo, aquí también vamos a hacer una modificación ahorita. Vamos a dejarlo vacío, que también es algo que vamos a empezar a trabajar, pero bueno, solamente de práctica ahorita lo dejamos vacío. Correo electrónico, lo llenamos. X, teléfono, también. Clave tutor, aquí viene la siguiente magia. Entonces, en clave tutor recordamos que también creamos un cuadro combinado.
Le doy clic y vean que me va a aparecer solamente los registros de la tabla tutor. Me aparece solamente uno, entonces solamente me está mostrando un tutor. Vamos a poner que ese tutor corresponde a ese alumno, entonces elijo Castro. De una vez aprovechamos. Fíjense bien que aquí quedamos que el CURP no nos importa tanto verlo. Entonces ahorita lo modificamos, fíjense bien. Y en grupo, bueno, pues vamos a ver que ya aparecen los grupos que ya capturé. Entonces necesito que este alumno sea del primer semestre, el grupo 1.3, que corresponde a la clave 3, correspondiente al grupo a la clave 1.3. Listo. Cuando yo terminé, le doy Enter. No voy a adjuntar ningún dato ahorita. Doy Enter. Y vean que ya me apareció, que es el campo 1, y ya tengo toda la información. Vamos a hacer la corrección para que en clave tutor no me salga el CURP, ¿no? Entonces, nos vamos a la tabla tutor. Quedamos que CURP lo voy a mover. Para esto me voy a menú ver, a la ficha ver, comando ver, vista diseño. Me dice que está abierta. Entonces, vamos a cerrar. Y ahora sí, tutor. Bueno, puedo cerrar las tablas, deseo guardar los cambios en alumnos. Sí, vamos a cerrar las tablas. No necesito verlas. Vámonos a tutor, botón derecho, vista diseño. Y en CURP, quedamos que no me interesa que sea el segundo campo. Le voy a dar clic acá. Clic sostenido y muevo hasta después de nombre. Ahí está, CURP. Ahí está. Entonces, me voy a guardar, ver hoja de datos y ya me quedó CURP al fin, en la quinta columna. Entonces voy a cerrar. Si abro alumno, fíjate bien, no pasó nada, solamente me va a mostrar la información de manera diferente. En clave tutor ya me aparece la clave, el apellido paterno, materno y si yo quiero ver más amplio, el nombre. Entonces de esa forma nosotros tenemos la información un poquito más clara. ¿Ok? Bien, para finalizar, en el campo sexo les decía que de muchas prácticas, esa es la primera parte que vamos a ver para validar. Recordemos que solamente podemos capturar H y M, entonces si yo pongo una S, pues no me lo permite y es cosa que no debemos permitir que nos ingresen un dato diferente a H o M. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a la ficha ver, vista diseño, me voy al campo sexo y voy a usar la primera regla de validación, que aquí dice regla de validación, que es lo que vamos a ver posterior. Y solamente le voy a poner entre comillas los dos caracteres que son permitidos, H entre comillas, y voy a poner un operador, el cual es O, M, H o M. Y en texto de validación es el mensaje que quiero que se muestre cuando alguien ponga un carácter diferente a H o a M. Entonces le voy a poner, solo se permite H para hombre y M para mujer. ¿Ok? Entonces, de esa forma, pues ya el usuario va a tener que corregir y saber qué va a corregir. Ahora, es importante después que nosotros en la siguiente práctica, es lo que vamos a ver, de entrada, si se dieron cuenta, el campo sexo quedó vacío y hay datos que son indispensables, es decir, que no pueden quedar sin ningún tipo de datos, o sea, vacíos. Forzosamente debemos de obligar a que nos los capturen. Entonces, aquí hay una propiedad que dice requerido. Todos los campos por default dicen que no, es decir, que no es obligatorio que me escriban un dato ahí. Entonces, para los campos que sí son obligatorios, entonces yo puedo ponerle que sí, clic acá y le pongo que sí es requerido. Entonces vamos a guardar, vamos a ver qué hicimos, le decimos que sí, le decimos que sí, y nos vamos a vista hoja de datos y vámonos a sexo, sexo, ¿sale? También podemos poner H o M. Fíjense bien, una forma práctica. Entonces nos regresamos a vista diseño, nos vamos a búsqueda. Fíjense de otra manera de usar el cuadro combinado. Nos vamos a cuadro combinado, pero le voy a decir que me muestre datos como H y M, pero esos datos no están en una tabla. Entonces le voy a dar clic aquí y voy a darle en la opción que dice lista de valores. Porque pues la letra H y M no vienen de una tabla, entonces esos son los valores que yo voy a poner. Entonces le pongo H
M. Ajá. Y entonces ya tenemos dos datos que van a aparecer en el cuadro combinado. Vamos a guardar, ver esta hoja de datos y si nos vamos a sexo, vean que ya nos sale H y M. ¿Vieron? Si yo por error me va a permitir capturar una S, pero cuando yo me cambie no me va a dejar salir porque dice que solo se permite H para hombre y M para mujer. Entonces tengo que elegir forzosamente un dato de aquí. Vamos a suponer que entonces este corresponde a 0, un hombre. ¿Ok? Tampoco puedo dejarlo vacío, fíjense bien. ¿Ok? ¿Vieron? Entonces necesito forzosamente capturar un dato ahí. H. Listo. Y ahora sí, me va a dejar avanzar. Bien, chicos, hasta aquí es la siguiente actividad de lo que tenemos que hacer. Les repaso, entonces, primera parte del video es crear las relaciones. Segundo video es para crear los cuadros combinados en los campos correspondientes para mostrar la información de otras tablas y poder llenar mi tabla principal. Y un pequeño ejercicio de una regla de validación. Entonces, hasta aquí me van a entregar. Repaso que me van a entregar. Captura de un alumno con tus datos. El primer registro va a ser tus datos. En estados ya está lleno. Ya están llenas. No vamos a hacer nada. Fue la primera práctica. Grupo, vamos a llenar de los grupos del 1.1 hasta el 6, del 1.1 al 6.4. Y el tutor, quiero que me agreguen otro tutor aparte del que ya tienen. Ajá. Entonces, esa es la entrega para el próximo lunes. Cualquier duda, quedo al pendiente. Sí es importante que lean o vean, repitan el video varias veces si algo no te sale o no entiendes o te muestra algo diferente a lo del video. Es importante que uses, te auxilies de algunos otros videos de apoyo, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, creo que está bastante claro. Si tienes toda la parte inicial de las tablas estructuradas y bien realizadas, no vas a tener ningún problema. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Les recuerdo que antes de llenar alumno, debes de haber llenado estados, debes de haber llenado grupos y debes de haber llenado tutor. Y ya que estén llenos, pudiera ser la siguiente etapa en alumno, crear los cuadros combinados y ya que hiciste los cuadros combinados y las validaciones, entonces ya puedas llenar. ¿Ok? Ok, chicos, suerte. Nos vemos próxima clase.